Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta clase que trata de la vida cotidiana y la intervención profesional, vamos a intentar puntualizar algunos aspectos que caracterizan el concepto de vida cotidiana desde la perspectiva de diferentes autores y autoras y su relación con la intervención del trabajo social. En clases anteriores hemos venido trabajando el concepto de intervención profesional desde una perspectiva crítica en relación con la cuestión social, abordando su comprensión como campo problemático. Es decir, empezando a pensar juntos qué significa entender la intervención profesional como un campo problemático. También hemos trabajado el concepto de sujeto de la intervención y sus transformaciones contemporáneas, y en esta oportunidad vamos a puntualizar algunos de los aspectos que caracterizan esto que toma el trabajo social como uno de los conceptos claves, que es el concepto de vida cotidiana. Nosotros estamos desarrollando en la materia una perspectiva de la intervención del profesional del trabajo social como una perspectiva crítica. Esta perspectiva crítica entiende a la intervención como una construcción. En ese sentido nos referimos a pensar la intervención como una construcción que refiere a la particularidad del escenario de la intervención. ¿Esto qué significa? Que no hay recetas, que no hay modelos ni planificaciones que nos permitan desarrollar la intervención en cualquier escenario, con cualquier condiciones del contexto, con cualquier comunidad o grupos o instituciones, sino que la idea de construcción nos permite empezar a pensar que hay diferentes dimensiones que el profesional tiene en cuenta para diseñar, para pensar estratégicamente la intervención profesional. Decíamos entonces que entendemos desde esta perspectiva de la intervención, desde esta perspectiva crítica, como una construcción, pero también la entendemos como una construcción histórica y social. ¿Esto qué significa? Que toma como punto de partida las manifestaciones de la cuestión social, las manifestaciones, los fenómenos sociales, las problemáticas sociales que se expresan de manera particular en aquellos sujetos con los cuales nosotros trabajamos, y que estas manifestaciones operan como obstáculos para la reproducción social de la vida de estos sujetos. Estos obstáculos se expresan en la vida cotidiana. Por otro lado, entiende a la profesión, digamos, a la intervención profesional como un proceso. ¿Esto qué significa? Que no es una sumatoria, una sucesión de etapas, de fases o momentos rígidos a cumplir y a desarrollar, sino que está compuesto por un conjunto de momentos que tienen diversas características entre sí y que se van articulando en la medida que se desarrolla esa visión o esa perspectiva de la intervención que es estratégica. Por otro lado, también considera que la intervención contiene una dimensión teórica y una dimensión metodológica. Con respecto a la dimensión teórica, nos referimos a aquel conjunto de conceptos claves que configuran una matriz conceptual, una matriz, un núcleo de conceptos que están articulados entre sí y permiten dar fundamento a la intervención. Es decir, permiten explicar de una manera particular y a la luz de estos conceptos
cuáles son estos fenómenos sociales, cuáles son estas problemáticas sobre las cuales es posible intervenir desde nuestra disciplina. Por otro lado, la dimensión metodológica, ¿a qué va a aludir? A aquella estrategia metodológica, aquel camino, aquel conjunto de procedimientos que nos permiten entrar en diálogo con lo real y desarrollar un conjunto de técnicas e instrumentos que van a permitir, desde el conocimiento de los aspectos particulares de la cuestión social, hasta entrar en diálogo para desarrollar un proceso que permita incidir en las transformaciones de estos obstáculos que hablábamos más adelante, ¿sí? Por otro lado, estas dos dimensiones, ¿no? La dimensión teórica y la dimensión metodológica, para entender a la intervención, se expresa en un conjunto de interrogantes. Estos interrogantes o preguntas orientadoras de la intervención podríamos resumirlas en 4, ¿sí? La primera pregunta alude al sobre qué de la intervención, y acá nos estamos refiriendo a aquello que es sobre lo cual es posible intervenir, al fundamento de la intervención, y que para nuestra perspectiva radica en el campo problemático, en la construcción del campo problemático. Por otro lado, otra de las preguntas orientadoras se vincula con el cómo de la intervención. Esta pregunta en torno al cómo refiere a lo que mencionábamos hace unos momentos, refiere a la cuestión metodológica, o sea, cómo me pongo en diálogo con lo real, con los sujetos, con sus necesidades, con sus expresiones particulares de la cuestión social. Ese cómo alude a esa estrategia metodológica, a ese conjunto de técnicas e instrumentos. Por el otro lado, hay otra pregunta que es muy importante, que refiere al para qué de la intervención, ¿sí? Nosotros nos preguntamos para qué la intervención del trabajo social, y seguramente van a aparecer muchas expresiones, ideas, visiones. En nuestro caso, nosotros podemos plantear que la intervención se vincula por un lado, con aquel horizonte, ¿sí?, de la intervención, con aquella finalidad. Algunos autores hablan de la transformación social, otros autores hablan de la promoción y protección de los derechos. Hay una diversidad de matices, pero significa aquello que es nuestro horizonte, aquello que nos guía en nuestra intervención. Pero también, y en otro nivel o en otra escala de nuestra intervención, el para qué refiere a los objetivos. Siempre, en toda intervención profesional, hay una planificación, hay una visión, hay una construcción en torno a lo que se piensa y a lo que se va a poner en acto, ¿sí? Esta cuestión refiere a la planificación, a los objetivos de nuestras intervenciones, ¿sí?, de nuestras acciones. Y por último, hay otra pregunta orientadora que se relaciona con los sujetos de la intervención, y esta pregunta es ¿con quiénes? ¿Con quiénes interviene el trabajo social? ¿Quiénes son los sujetos de la intervención? ¿Cuáles son sus saberes? ¿Cuáles son sus visiones, sus perspectivas en torno a sus necesidades, sus formas de abordaje de esas necesidades, sus articulaciones, sus relaciones, sus vínculos con otros sujetos? En definitiva, nos permite caracterizar y comprender cuál es la perspectiva del otro, ¿sí?, del actor. Esas serían las 4 preguntas orientadoras, preguntas básicas que nos permiten entonces dialogar, entrar en diálogo y una reflexión permanente sobre la direccionalidad de nuestra intervención, ¿sí?
Entonces nosotros planteamos o ubicamos centralmente en ese conjunto de conceptos claves que se articulan en una matriz conceptual, el concepto de vida cotidiana, ¿sí? Que son conceptos constitutivos, concepto de cuestión social, necesidades y demandas, vida cotidiana, sujeto, ¿sí? Son aquellos conceptos claves, sea cual fuera el escenario de nuestra intervención. Si nosotros pensamos o pretendemos una perspectiva histórica del concepto de vida cotidiana, es posible plantear que el concepto es de reciente incorporación en nuestro campo disciplinar, ¿sí? Por lo menos en términos en esa terminología, ¿sí? En esa forma de mencionarlo, de denominarlo. Sin embargo, la vida cotidiana fue desde hace muchos años y desde hace mucho tiempo entendida como un aspecto importante para el quehacer profesional. ¿Por qué? Porque fue entendida siempre como ese espacio de cercanía con los sujetos, de cercanía con sus necesidades, de cercanía con sus prácticas, en dos dimensiones, digamos, o vinculada, mejor dicho, a dos cuestiones. Por un lado, con el objetivo de conocer cuáles son esas características, cuáles son esos saberes, cuáles son esos aspectos que en lo cotidiano se expresan y que tienen que ver con las necesidades de los sujetos. Entonces, por un lado, ¿qué pretendía el trabajador social? Conocer esa situación particular. Por otro lado, ese conocimiento iba a proveer herramientas para cualificar la intervención. Si ustedes recuerdan, ya desde el origen de las disciplinas, como han trabajado, como lo han visto el año pasado, fue muy importante establecer un contacto con los sujetos de la intervención en términos de conocer cuáles eran esas prácticas y esas costumbres y esos saberes populares que operaban como obstáculos para la reproducción social, para el desarrollo y para el progreso, ¿sí? En ese sentido, esas prácticas cotidianas eran consideradas negativas, eran consideradas objetos de transformación, ¿sí? Sobre las cuales había que desplegar prácticas, en un principio fuertemente aleccionadoras, con una fuerte impronta pedagógica, pero el objetivo estaba ligado con la transformación de esas pautas culturales, porque se consideraba que eso era aquello que impedía alcanzar el progreso, alcanzar el desarrollo. Ahí nosotros podemos situar el origen de las prácticas de higiene, de vigilancia, de control, que van a caracterizar el origen de las disciplinas y de las prácticas. Estamos ubicándonos, si recuerdan, en el a comienzos del siglo XX, con ese surgimiento de las disciplinas y de esta forma de intervenir para transformar la vida cotidiana de las personas. Y por otro lado, es importante también destacar que no solo ese conocimiento de la cotidianidad estaba ligada con prácticas plenamente disciplinadoras, sino que también influyó durante muchos años en el desarrollo de nuestra disciplina en términos de promover acciones de promoción social, acciones ligadas a la educación, a la formación de grupos, digamos que acompañó gran parte del proceso de profesionalización del trabajo social
hasta llegar al desarrollismo. ¿Se acuerdan? También lo han trabajado el año pasado, de las características de las prácticas. Bueno, en ambos, digamos, modelos de intervención, nosotros podemos identificar una valorización de lo cotidiano, de la vida cotidiana, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, y ya cercana a los años 80, de la mano de la irrupción y del desarrollo y del fortalecimiento de los movimientos sociales, se planteó una vuelta a mirar lo microsocial, ¿sí? Lo cotidiano como lo microsocial. ¿Por qué? Porque esta vuelta a pensar qué ocurría en ese espacio microsocial tenía que ver con que durante mucho tiempo hubo una mirada muy ligada a lo social, a lo macrosocial, a generalizar los fenómenos que caracterizaban a las sociedades y que estuvo ligada con el movimiento de reconceptualización. Ustedes recuerdan que el movimiento de reconceptualización fue un movimiento de revisión de categorías y de marcos metodológicos muy importante en toda América Latina y fundamentalmente en nuestro campo disciplinar significó una serie de transformaciones que han marcado el desarrollo de nuestra carrera, ¿no? Por un lado, y uno de los más importantes, tenía que ver con la politización de las prácticas, con esa mirada del sujeto como un sujeto íntegro, activo, un sujeto potente, y esa mirada del sujeto también fue acompañada de una valorización de sus saberes, de sus prácticas, de sus formas de vida. Entonces, decíamos, a partir de los años 80 hubo una vuelta al escenario a pensar y analizar lo microsocial, y esto fue acompañado por organismos latinoamericanos de nuestra profesión, como fue el CELATS. El CELATS, Centro Latinoamericano de Trabajo Social, fue un organismo muy importante para el desarrollo del trabajo social. Tuvo su sede en Lima, en Perú, y tomó con fuerza, entre otros conceptos, el concepto de vida cotidiana para desarrollar los cursos a distancia y las ofertas formativas para nuestros colegas, ¿sí? En este sentido es importante mencionar, entre varios autores se destacan que han trabajado el concepto de vida cotidiana: José Paulo Neto, que es un referente a nivel latinoamericano, un trabajador social brasileño, y María del Carmen Falcao, también una trabajadora social brasileña, que han escrito y han, profundizado en esta relación entre el concepto y la vida cotidiana con el trabajo social. Entonces, para empezar a pensar por qué la vida cotidiana es un concepto clave para comprender a la intervención como campo problemático, yo marcaría 3 puntos, ¿sí? Destacaría 3 puntos que están desarrollados en la bibliografía que ustedes van a ir trabajando. El primero tiene que ver con ese reconocimiento de ese espacio concreto en el que los sujetos construyen y configuran a la sociedad y a su vez le dan sentido a su vida singular, particular. ¿Y por qué es importante este espacio concreto de la vida cotidiana? Porque es allí donde se expresan los aspectos más significativos de la vida social. Por otro lado, es en la vida cotidiana donde el sujeto expresa su relación, manifiesta cuál es su relación con sus necesidades y demandas, ¿sí? Cuál es su forma de entender esas necesidades y a consecuencia de ese entendimiento, de qué manera
decide hacer frente a esas necesidades y a luchar en términos de los sectores con mayor vulnerabilidad, a luchar por la subsistencia, ¿sí? Cuando las necesidades se focalizan directamente en la subsistencia y en la satisfacción de las necesidades. Y por último, como tercer punto para profundizar, nosotros pensamos que la vida cotidiana es ese espacio de cercanía con los sujetos que nos permiten comprender cómo se expresa la cuestión social hoy y conocer cuáles son esos aspectos que caracterizan la metamorfosis de lo social, ¿verdad? En ese sentido voy a citar, hay una filósofa, socióloga, pensadora húngara que aportó muchísimo al concepto, a pensar el concepto de vida cotidiana, tiene una vasta producción teórica en ese sentido, y en su texto Historia y Vida Cotidiana nos va a decir que la vida cotidiana involucra todos los aspectos de su individualidad, de su personalidad. En ella, en la vida cotidiana, se ponen en obra todos sus sentidos, todas sus capacidades intelectuales, sus habilidades manipulativas, sus sentimientos, sus pasiones, ideas e ideologías. El hombre de la cotidianidad es activo y goza, obra y recibe, es afectivo y racional. Nos parecía que en esta cita la autora concentra toda una mirada acerca del sujeto y todo lo que pone en acto el sujeto en ese espacio de la vida cotidiana. Entonces, pensar a la vida cotidiana en perspectiva histórica nos permite comprender que es la historia misma de los hombres, porque el hombre, al relacionarse con otros para enfrentarse y enfrentar a la naturaleza, va haciendo su propia historia. Al decir de Agnes Heller, la historia es, entre otras cosas, la historia del despliegue de la esencia humana. Es en este contexto que la autora va a definir a la vida cotidiana como actividad, como experiencia histórica, como pensamiento de los hombres, imbricada, alojada en un espacio y en un tiempo que es presente, pasado y futuro. Pensando en perspectiva histórica, Margarita Rosas plantea una periodización que da lugar al análisis del concepto a lo largo de la historia. Nosotros no lo vamos a profundizar, pero sí ustedes lo van a encontrar en el capítulo que les ofrecemos para analizar en estas actividades. En ese sentido, la autora plantea el concepto vinculado al pensamiento griego clásico, vinculado al cristianismo, vinculado al pensamiento en el romanticismo, al pensamiento marxista, y va situando las características y los sentidos que se planteaba a la cotidianidad en cada momento histórico. Volviendo al pensamiento de Agnes Heller, nosotros planteamos, sostenemos y tomamos como una de las autoras que nos permiten recuperar aportes fundamentales para el análisis. La autora va a plantear que la vida cotidiana es aquel ámbito concreto de reproducción de las relaciones sociales, de construcción de la sociedad y como un espacio en el cual los sujetos producen y reproducen su vida en una doble relación con la naturaleza y con los otros hombres. Va a agregar que las formas concretas que reviste la vida de los hombres están directamente relacionadas con esas distintas modalidades que su existencia material
produce y se reproduce. La inserción de los sujetos en el sistema productivo también plantea que va a determinar sus formas de vida y su cotidianidad. Es mediante la cotidianidad, mediante la vida cotidiana, que el sujeto aprende un sistema de usos, de expectativas, de instituciones. Va a plantear que la vida cotidiana es la vida del hombre entero, ese hombre que participa en la cotidianidad con todos los aspectos de su individualidad. Entonces, y pensando en los rasgos de la cotidianeidad, y más allá de esa, digamos, relación económica que degrada e incide en las condiciones de vida de los sujetos, es necesario también tener en cuenta los efectos que estas condiciones generan e interpelan al sujeto desde la segmentación, generando temor, inseguridad, enfrentándolo, dice, a la posibilidad imposible de un consumo ilimitado de productos y a un imaginario político global, mientras que la realidad cotidiana lo sumerge en un aislamiento cada vez mayor. Es una afirmación que nos interpela y que es importante problematizarla, ¿no? Entonces va a generar también otra serie de cuestiones interesantes para analizar el carácter de lo cotidiano hoy, porque va a plantear que la experiencia social de los sujetos está atravesada por esa velocidad en los cambios tecnológicos, en la comunicación, en la cultura y en el trabajo, pero al mismo tiempo sometidos a procesos de exclusión, de desigualdad y de acumulación de desventajas, como un doble sentido, como un doble proceso que se manifiesta en lo cotidiano. Si nosotros lo vinculamos con la cuestión social, nos vamos a remitir a ese entendimiento de la cuestión social como una relación de conflicto, como una relación contradictoria entre el capital y trabajo, que debe ser analizada esta relación a partir de la desigualdad que han generado procesos significativos en perjuicio del trabajo, en perjuicio de la protección social de los sujetos y en función de las implicancias que generó en la degradación de las condiciones de vida de la población. Estas modificaciones, va a plantear Margarita Rosas, se plantean con tal intensidad, con tal magnitud, que generan aspectos críticos que se expresan no solamente en la materialidad, sino también a través de profundas transformaciones en la subjetividad. Entonces, lo que va a plantear también como un núcleo central Margarita Rosas es que en esta vinculación, en esta estrecha relación entre la materialidad y la subjetividad en torno a lo cotidiano, también se establece el propio escenario de intervención del trabajo social. Esto, en otras palabras, también lo podemos entender como la manera particular en la cual es afectada la vida y las condiciones de vida de los sujetos de la intervención a partir de diversos fenómenos sociales, diversos problemas sociales. Se van a expresar y van a impactar de manera particular y de manera singular. Proceso que es imprescindible conocer desde nuestra perspectiva. Bueno, y ahora vamos a trabajar otras dimensiones que caracterizan a la cotidianidad desde otras perspectivas. En ese sentido, vamos a tomar a dos autores, Berger y Luckmann,
Bergek, sociólogo austríaco, y Luckmann, un sociólogo alemán, que van a aportar otras dimensiones para el entendimiento de lo cotidiano. Entonces van a plantear que la dimensión de la vida cotidiana aporta al análisis de la interpretación, de la construcción de la subjetividad de los sujetos a partir de los significados que los mismos le dan a su situación actual. En ese sentido, esta visión nos introduce en el análisis de la intersubjetividad del lenguaje, la noción espacial y temporal, que son ineludibles dimensiones para abordar este entendimiento de lo cotidiano. En ese sentido van a plantear, voy a tomar una cita de uno de los textos que para nosotros nos aporta mucho para pensar estos temas. Plantean, dice, la vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los hombres y que para ellos tiene el significado subjetivo de un mundo coherente que se origina en sus pensamientos, en sus acciones y que está sustentado como real. La realidad de la vida cotidiana se organiza en el aquí y en el ahora. Sin embargo, abarca fenómenos que no están presentes en ese aquí y ahora. Se estructura tanto en el espacio como en el tiempo. La estructura espacial posee una dimensión social en la medida en que se intersectan las zonas de manipulación de los sujetos. La temporalidad se da a sí mismo intersubjetivamente, proporciona la historicidad que determina la situación del sujeto en el mundo de la vida cotidiana. Las relaciones temporales y espaciales contribuyen a estructurar el mundo en el encuentro cara a cara. Es en esa situación cara a cara donde el otro es completamente real. La subjetividad del otro me es accesible mediante un conjunto de síntomas. Ninguna otra forma de relación puede reproducir la abundancia de síntomas de subjetividad que expresa la situación cara a cara donde la subjetividad del otro se encuentra próxima. Es decir, con estos autores incorporamos otros aspectos que son importantes tener en cuenta cuando uno piensa en caracterizar este concepto. Entonces van a plantear que esta cotidianidad se presenta como altamente heterogénea, pero esta heterogeneidad reconoce un orden jerárquico, es decir, una organización del tiempo, el consumo, la recreación, los vínculos, las formas de amar, de nacer, de enfermar y de morir. Se organiza de acuerdo a una dimensión simbólica, temporal y espacial. La experiencia social de los sujetos atiende la inmediatez, el no horizonte, y esto está atravesado por la fugacidad y sometidos a procesos de vulnerabilidad, desigualdad y exclusión. Otro aporte que consideramos de un gran valor para pensar el concepto lo va a plantear un pensador chileno, Martín Oppenheim, quien va a plantear dos efectos de la vida cotidiana, de la cotidianidad. Entonces va a decir que hay dos sectores, un sector excluido y un sector integrado. Entonces va a plantear que para los sectores excluidos la inseguridad es en la existencia, la inseguridad de la existencia es la cosa de todos los días. Es la inseguridad física, es la inseguridad en el empleo, es la inseguridad en el barrio, es la inseguridad en los ingresos. Y todos estos aspectos conducen a la cotidianidad como un lugar de fragilidad, con un efecto de precariedad, ¿sí? Entonces, sitúa, relaciona a estos sectores excluidos con un efecto de precariedad. Y va a plantear que en contraste con la precariedad de los excluidos, para los integrados, para los sectores integrados,
La vida cotidiana presenta una diversidad progresiva del consumo, una rápida incorporación de avances tecnológicos con sus ventajas, de un avance en la adquisición de servicios. Va a plantear que los beneficiarios del desarrollo se convierten en interlocutores con una movilidad constante de receptores y emisores, lo que convierte o lo que expresa un sentido de provisoriedad. Entonces, en contraste con la precariedad de los excluidos, sitúa en los sectores integrados este efecto o este sentido de provisoriedad, lo provisorio, lo que está en permanente transformación y cambio. Entonces va a plantear que la heterogeneidad, como una característica también importante de lo cotidiano, atraviesa tanto a lo precario como a lo provisorio. En el caso de los excluidos, la heterogeneidad la ubica en la forma de abundancia de oficios de supervivencia, es decir, estrategias, acciones, vínculos, relaciones que están, digamos, ligadas como eje a la lucha por la subsistencia. Y esa heterogeneidad, digamos, la vincula con este desplazamiento de una estrategia a otra, ¿sí? Con este movimiento y esta transformación de las opciones, pero siempre ligados a la subsistencia. Y en el caso de los integrados, la heterogeneidad la vincula con la diversificación del consumo de objetos y servicios, o sea, con esta permanente transformación y esta permanente velocidad para la comunicación, para adquirir los avances tecnológicos y los diferentes bienes y servicios, ¿sí? Fundamentalmente, o sea, en la ficha, en el artículo ustedes lo van a encontrar con mayor desarrollo, pero nos parecía importante en la clase situar estos dos componentes, estos dos efectos que plantea el autor, porque nos parece importante vincularlo con los diferentes, digamos, expresiones de la cuestión social según los sectores sociales, ¿no? y las características que adquiere en la vida cotidiana. Para ir finalizando y terminando la clase, nosotros podemos ir retomando algunas cuestiones que nos parecen centrales. Por un lado, el análisis de la vida cotidiana nos permite resignificar esa relación sujeto-necesidad. Esa relación nosotros la ubicamos como el eje de nuestra intervención, de la intervención del trabajo social. ¿Y por qué? Porque es en la vida cotidiana donde se expresa, donde el sujeto construye su visión en torno a sus necesidades y construye también las formas de acceder, digamos, y las formas de abordar a los procesos de satisfacción de esas necesidades. De esa manera se vincula, de esa manera demanda a las instituciones, de esa manera se articula con otros en las comunidades, en los barrios, con los diferentes grupos, en estos procesos de transformación de esto que planteamos como obstáculos que emergen en la reproducción cotidiana de sus vidas, ¿no? Y por el otro lado, para no repetir, digamos, lo que planteábamos al principio de la clase, nos parece importante esta cuestión, ¿no? De pensar que descubrir en qué se funda la vida cotidiana y el saber cotidiano nos lleva a plantearnos cuáles son los procesos subjetivos por los cuales se construye ese sentido común, ese mundo intersubjetivo entre los sujetos. Entonces, pensar, por ejemplo, o pretender conocer cuáles son
las características de lo territorial, los sentidos de pertenencia, cuáles son los vínculos, cuál es su expresión en este efecto o en estos espacios de precariedad y de heterogeneidad, constituyen para el trabajo social interrogantes que son orientadores para nuestro proceso de análisis y de intervención profesional. Nosotros encontramos en la vida cotidiana esta centralidad como un espacio de la intervención. Decíamos al principio, no solo por el espacio de cercanía con los sujetos de la intervención, sino porque es en la vida cotidiana donde se expresan de manera particular los fenómenos que caracterizan a la cuestión social, ¿sí? Y es importante tomarlo y tenerlo en cuenta como un aspecto que direcciona nuestra mirada, tanto de las prácticas de intervención profesional como de las prácticas de formación. ¿Esto qué significa? Que se debe convertir en un eje que debe dar direccionalidad a nuestra mirada, a nuestra escucha, a nuestro análisis, por todo esto que venimos como construyendo juntos, ¿no? Por estos sentidos. Pero fundamentalmente porque nos permite comprender los procesos por los cuales los sujetos y las formas por las cuales que adquieren los sujetos en tanto a la comprensión de sus necesidades, de su vida de todos los días, de sus saberes, de sus vínculos con los otros. Digamos, esos sentidos son los que dan fundamento a estas formas de enfrentamiento de los problemas y a su resolución. Y por último, parecía importante tomar una referencia que hace uno de los autores, Clifford Geertz, que nosotros también tomamos en la ficha de cátedra, para pensar cuál es el sentido del análisis, cuál es el sentido que nosotros le damos a pensar lo social, al pensar para poder intervenir, ¿sí? Como una dimensión ineludible de la intervención del profesional, que no es solamente hacer, sino pensar lo que estamos haciendo. Y dice así: el análisis, soporte del proceso de intervención, siempre será una interpretación, una expresión del pensamiento reflexivo y no el espejo de la realidad. La sociedad no es solo el material, sino es fundamentalmente el intérprete de ese material. Una perspectiva de abordaje que no tenga en cuenta las interpretaciones que hacen los sujetos de su propia vida y los toma simplemente como objetos de estudio, más que analizar la realidad, la está cambiando políticamente. Bueno, esperamos que les haya aportado la clase y seguramente nos vamos a volver a ver pronto en el aula. Bueno, les mando un saludo grande para todos y todas.